por ejemplo, ¿cómo conocer, cómo saber o cómo medir los proyectos, ¿no? Muchas veces cuando... El ROI, famoso. ¿Cómo saber si un proyecto está siendo efectivo o no está siendo efectivo? Encendemos un momentito la luz y hacemos unos números rápidos. Es súper importante que cuando un departamental de la Unión Adventista Española de Comunicaciones va a vuestra iglesia, os visita porque estáis interesados en una emisora de radio, en un proyecto de radio, un proyecto de televisión, cómo saber medir o cómo deberíamos medir el impacto, cómo hacerlo. Nosotros siempre recomendamos que todos los proyectos sean autosostenibles, porque si no son autosostenibles acaban muriendo a lo largo del tiempo, normalmente en un periodo muy breve, ¿no? Otro método es ver qué ha ocurrido con algunos proyectos fuera de España, ya sea de radio o de televisión, y esa experiencia adoptarla o por lo menos tenerla para poder mejorar o no caer en los mismos errores que han caído otros, ¿no? Pues por ejemplo, si viniera... Pues pongamos un ejemplo, ¿no? Un proyecto de radio. No pasa nada. Imaginaos un proyecto de radio y cómo medimos el impacto que ha tenido. Pues si tuviéramos una antena de radio, ahora entendéis por qué soy informático y no dibujante de Disney o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, tenemos una emisora de radio que montamos en nuestra iglesia con muchísimo esfuerzo porque vale un pastón, ¿de acuerdo? Todos los meses, todos los hermanos tener que poner. El departamental de comunicaciones de turno os habrá explicado que hay que montar una asociación cultural, que tiene que estar dentro de la FACRA, que Home Media os va a proporcionar no he llegado a eso. producción, Bueno, etcétera, 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 ¿no? Cuando ya tenemos todo montado y empezamos a emitir, siempre la recomendación es legalmente y dentro de un marco legal, ¿de acuerdo? Siempre lo que es la antena tiene un radio de acción, que es lo que llamamos audiencia potencial, que puede llegar a un millón de personas, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos el impacto o cómo medimos? Pues bueno, nuestra recomendación siempre es que se hagan un balance en 1 año, 3 años, 5 años. Y si no es autosostenible el proyecto, que se cierre el proyecto del emisora de radio que tanto ha costado y se dedique esos esfuerzos y esos recursos a otro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una audiencia potencial pues, de 50.000 personas y hemos recibido, vamos a poner un ejemplo, de 4.000 llamadas de teléfono o 4.000 contactos o 4.000 visitas a la iglesia, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, durante esos 5 años se nos han bautizado 50 personas y hemos invertido pues unos 400.000 euros al año. ¿De acuerdo? Pues realmente, ¿cuál es el porcentaje cuál es el ratio de conversión? Más o menos con estos números, por ejemplo, estaríamos en una ratio de conversión del 1,6%. Y en unos costes alrededor de los 40.000 euros por bautismo. ¿Cuál es el coste medio de bautismo de nuestra unión? Perdón, de nuestra división en Europa. €30.000. Lo digo para que quede muy bien. Entonces así podéis una manera de poder medir la efectividad de un proyecto. A partir de ahí se pueden tomar decisiones sobre si continuar o no continuar en el proyecto, o si de reajustar el proyecto para poder continuar con él o invertir en otro sitio. Si os doy algún dato real, por ejemplo, de radio, los ratios, por ejemplo, en radio están en torno al 18% y en un coste, por ejemplo, por bautismo de 18.000 euros. Y si queréis más datos, pues por ejemplo, un proyecto como La Verdad en 2 minutos está en un ratio de conversión del 38%, con un coste
por bautismo de 28 euros. Lo que pasa es que ahí estás enfocando ese coste en todo el mundo. Y el primero, estás hablando de algo más local, que es también el contexto bastante diferente. Entonces, el retorno a la inversión es muchísimo más alto, claro, porque piensa que una radio por ondas tiene un alcance, en el mejor de los casos, de unos 100 kilómetros de diámetro o a la redonda, inclusive. Hasta 200 kilómetros podría llegar. En algunos casos excepcionales podríamos hablar de hasta 1000 kilómetros, pero porque hay mar de por medio, etcétera, etcétera. Y es una cuestión local, y ahí es la congregación local la que tiene que rendir la cuenta de si merece la pena o no, porque a lo mejor puede que sea el ratio muy elevado, pero de otra manera no hay ningún resultado. Entonces, entre nada y eso es lo correcto. Sin embargo, de esta otra manera, con nuevas tecnologías, el ratio es que decrece. O sea, tú imagínate, si en Europa estamos a unos 30.000 euros por bautismo, en radio nos puede costar de media unos 18.000 euros por bautismo. En televisión sube, es más, porque es más cara la producción, es más caro todo, o sea, el medio es más caro. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, es que ya no hablamos de miles, ni siquiera de cientos de euros, estamos hablando de 28 euros por bautismo. Claro, es verdad que el alcance es diferente, pero para eso está el híbrido, que es lo que Pablo todavía no ha dicho, no sé si lo va a decir, que es lo que yo ya os he comentado. La inflexión del consumo de medios tradicionales está ahora a la vuelta de la esquina en el 2018 y en el 2020, donde la gente va a consumir más vídeo bajo demanda, donde la gente va a consumir más radio en streaming personalizado, que es demasiado técnico, no voy a hablar de eso en estos días. Y yo sé que hay emisoras de radio que ya tienen su propio streaming, inclusive algunos, que eso nos ha costado una guerra, unos desacuerdos, pero bueno, podéis tener FM y el streaming localizado también se puede aprovechar. Entonces sería un híbrido. Pero bueno. Yo escuché que en Estados Unidos, por ejemplo, hacer algo así, un bautismo una persona costaba cerca de 1 millón de euros. No sé si sabéis algo de eso. Depende de la zona. Por eso digo que depende de la Ahora era 90.000, nos presentó. Y depende de los... Un millón yo no lo he escuchado nunca, o sea, y últimamente sí que nos estamos moviendo bastante por ahí. Me parece una cifra muy es decir, o sea, ese ratio está más o menos, si eso es el mundo, pues más o menos en esta zona de aquí está en torno a... 30.000 euros por bautismo en el hemisferio norte. Aquí cambia totalmente. Es decir, o sea, como decíamos antes, aunque tenemos la antena de radio, por ejemplo, de radio, igualmente se puede convertir en un proyecto mundial como el otro, ya que podemos hacer un streaming, como decía Pedro, y ya no solo local. O sea, todas las emisoras de radio hoy en día emiten tanto localmente como a través de internet a nivel mundial. Exacto. Por ejemplo, si os vais a Europa FM, pues con el Levántate y Cárdenas, en los medios tradicionales, los programas que más se consumen son los directos. ¿De acuerdo? Eso es por lo que sobrevive una radio o una televisión. Tradicional. Una televisión como por ejemplo Telecinco, que es digna de estudio, ¿de acuerdo? Pues con el Sálvame Deluxe llenan horas y horas y horas y la gente está enganchada. O sea, repitiendo un mismo mensaje, que es un circo social, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué la gente está enganchada? Porque es un directo. ¿Vale? Igualmente, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Levántate y Cárdenas, ¿tiene una repercusión nacional? Pues no, también tiene mundial, porque a través de Twitter, Facebook, etcétera, como emiten a través de Internet, reciben el feedback de cualquier parte del mundo, desde Argentina, españoles o no españoles, y forman parte del programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cosas. A y media damos el recreo y después, lamentándolo mucho, vamos a ir al final sin pausa. Muy bien. Por después del recreo, ¿vale? Os hemos traído algunos materiales, ¿de acuerdo? Para tratar de unir la parte... Para los que nos están viendo en vídeo, todo este material lo tienen disponible en hopmedia.es. Hopemedia, lo voy a poner aquí en grande en la pizarra para los que lo vean. Hope sin J. ¿Vale? Muy bien. La conclusión un poco de todo esto es que
Si podemos tener una emisora de radio, genial. Si podemos tener un canal de televisión, genial. Si podemos tener una web, genial. Pero si no tenemos nada de eso, podemos crear nuestro propio ministerio personal a través de, incluso desde casa, ¿de acuerdo? Y conseguir tener un vídeo viral que alcance muchísimas personas, que contribuya en la labor de transmitir nuestro mensaje. Hoy en día tenemos esa gran ventaja, ¿de acuerdo? Y sobre todo para un público joven, no hay otra que estar en internet, o es muy complicado alcanzarlo. Os vamos a dejar algunos DVDs, más o menos por cuántos, que creo que he contado 17, ¿no? No sé cuántos hemos traído. Pues dejamos los DVDs, no son para vosotros. Si queréis para vosotros, nos los pedís luego, paséis por Conmedia y os doy, ¿de acuerdo? Esta es una versión reducida de 7 capítulos. ¿Por qué siempre repartimos la versión de 7 capítulos? Para que se utilicen una semana de oración. Un capítulo por día, ¿de acuerdo? En diciembre grabamos los 2 últimos capítulos de la serie con Miguel Bosquet, que muy pronto estarán disponibles, y ya tenemos un DVD incompleto. Creo que os puedo dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bueno, voy a dar 2, los que sobran. No, ya los tengo. Y la idea, o la práctica, sería el poderlos repartir o dar a personas que no sean adventistas, que no sean cristianos. Es decir, si vivís fuera de aquí, pues en el rellano de casa, incluso en el buzón. Muy bien. ¿Vais a añadir algo más? Sí, Néstor va a añadir algo del manual. Vale. Bueno, esto, aunque ya no está tan vinculado con el temario, sí que mientras está Pablo y Néstor repartiendo esto, lo que quería, esto complementa muy bien el tema que tenéis en texto, no lo vamos a leer ya, lo de Internet, la nueva vía Augusta, porque ya lo habéis visto en casos reales. Internet es, lo de la vía Augusta, no sé si conocéis, que era la gran vía, la vía Apia, la vía Augusta, las grandes vías romanas, que en aquella época lo que hacía era facilitar la comunicación. Hoy en día la vía Augusta del Imperio Romano de antaño hoy se llama Internet, ya lo habéis visto, está claro, está más que demostrado y con mucho detalle. Entonces, este tema lo damos por dado y Néstor va a rematar la presentación. ¿Dónde está el monólogo? A modo de introducción, en la parte de Néstor, también otra parte fundamental para nuestra iglesia es poder hacer una gestión óptima de la información y de los flujos de información que se utiliza principalmente entre las iglesias y la unión. Entonces, para eso, pues por poneros un ejemplo, si a día de hoy quisiéramos saber cuál es el estado financiero, situación financiera de nuestra unión, pues tendrían que pasar 3 meses. Dentro de 3 meses sabríamos cuál es la situación financiera de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia funciona todavía en algunos aspectos en la prehistoria, de acuerdo de la tecnología, y utilizamos el papel y el lápiz y la calculadora. Eso necesita de mucha gente que pase esos papeles y los envíe por correo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Okay. Una pregunta. Sí, no. Para pedir, por ejemplo, Pero solo por DVDs, ¿cuáles? Pues, es como si vamos a hacer una actividad. Sí. ¿Cuánto vale? Si tenemos que explicar, los va a distribuir San Feliz a coste de €1, creo que iba a cobrar a través de las iglesias. Si nosotros tenemos material y tenéis algún proyecto especial, nosotros siempre tratamos de no cobraros nada, de facilitaros el material y que lo podáis distribuir. Pero San Feliz ya tiene los. Sí, le hemos pedido los derechos de duplicación a San Feliz, en realidad al departamento de publicaciones de la Unión Baptista Española, que está en San Feliz. ¿De acuerdo? A través de publicaciones porque es un proyecto especial Mensajeros de. Sí. Es que en el caso de que la gente os responda, ¿no? O sea, ya sea por internet, por YouTube, por querer un comentario, una pregunta, ¿qué soporte tenéis para contestar a estas personas? Muy bien, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Tiene que hablar una mujer para hacer una pregunta inteligente, desde luego hay que ver. Lo digo con todo el respeto y sin ser misógino. Al contrario, estoy siendo andrógino. Vale. Néstor, encantadísimo te contesta. Porque además
más, es un tema. ¿Cuál es la pregunta para los que estábamos? Pues eso, que no se ha grabado. ¿Quieres repetir la pregunta? Por favor, Sí. Tania. Bueno, es que, por ejemplo, ahí está Adriana Pereira o no, o sea, ellos tienen varios soportes, entonces la persona que ve estos vídeos, que ve estos materiales, seguramente les preguntan cosas, ¿no? Por el Por email, por el por soporte que comentario, sea, ¿no? o sea. Entonces, ¿qué soporte tienen ellos para contestar esas preguntas que son, en el caso, personalizadas, ¿no? Sí. Porque yo a veces Bueno, me reenvío. es una muy buena pregunta No sé, vosotros, y que podríamos ver. me pone muy feliz que hayas preguntado tú aquí. Porque precisamente en la mayoría de los casos las preguntas las respondemos nosotros, incluso las teológicas. Y contamos con la ayuda, por ejemplo, para la parte teológica, la ayuda del pastor Urbina, También de este razón. de Esterazón, que ella estudia teología también, pero vamos, que no es nuestra principal función. Yo tengo algo de formación teológica y respondo muchas preguntas teológicas, y las que me exceden las suele responder el pastor Urbina, que tiene mucha experiencia. Una de las propuestas, por ejemplo, que hemos hecho en la facultad es que parte de vuestras prácticas y de algunos puedan ser en comedia para poder atender a la gente y este tipo de comentarios, ¿no? Porque cada vez hay más gente y cada vez nos cuesta más poder atender el volumen de comentarios que hay, ¿no? No sé si estamos ahora en 5.000, 4.000 comentarios por año, lo cual es un volumen muy grande. Muy grande. ¿De acuerdo? De hecho, excede otras plataformas oficiales que no voy a mencionar, que tiene la Iglesia a nivel mundial, incluso en la Unión. Hay otras plataformas de estudios por correspondencia. Esta ha excedido con creces la otra plataforma oficial. Que no lo decimos ahí a nadie, porque no se trata de hacer comparaciones ni de hacer competencia en absoluto, sino que, bueno, pues en su día se hizo una propuesta de unificar las dos cosas, no se tuvo la visión de querer hacerlo, y eso nos ha obligado a tener que organizar el quecurso.es.com, porque necesitamos el ROI, es decir, el retorno de la inversión, concretar todo ese esfuerzo en contactos, ¿no? Y bueno, el tiempo pues ha demostrado que esta es la forma de hacer llegar la escuela virtual a otras cosas, porque ya hemos excedido bastante el número de otras escuelas. De todos modos, como decía Israel hoy al principio, son dos públicos diferentes y tenemos que llegar a todos. Sí. Los medios tradicionales de estudio de la Biblia, ya sea el de casa a casa, es el ideal, porque tú te reúnes con una persona de confianza, un amigo, lo que sea, un conocido, un compañero de trabajo, y esa es la mejor manera. Esto simplemente es una herramienta que ayuda a captar la atención, pero el mejor método es ese. Y estos métodos de evangelismo a distancia o por correspondencia o por internet tienen su público. Los niños no van a conectarse ni a qué curso ni van a ir a la Voz de la Esperanza, por dar otros ejemplos. Pero si una persona que le gusta escribir en papel va a escribir a la Voz de la Esperanza, y una persona que está acostumbrada a internet igual va a qué curso. Pero una persona que no le gusta ninguno de los dos Tendrá otra cosa. tendrá que venir a nosotros, individuales. Pero respondiéndole... Sí, perdón. Yo tengo una pregunta. Es que yo fui a ver la Hope Channel en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos, y para mí los más fuertes son mismo Alemania y Brasil, porque Sí. los otros los sentí que no hay tanta energía dentro. Yo me pregunto, mismo los americanos no tienen una apariencia profesional como debería ser más americano, ¿no? Y yo me pregunto, ¿utilizamos los recursos unos de los otros? Sí. No digo alemán y brasileño, pero ¿utilizamos? Y es una pregunta, porque Buena a veces por orgullo no queremos ser ayudados, ¿no? Sí. ¿Sí? Justo es buena pregunta, porque a veces se crean guerras innecesarias, ¿de acuerdo? Parece que o se dice que estamos en contra de tal proyecto, estamos en contra de, y no estamos en contra de nadie ni de nada, solo que las realidades y reglas del juego van cambiando. Por ejemplo, en febrero de 2015
hubo un encuentro en Frankfurt, el Stimme Hoffmann, el Hop Channel alemán, ¿de acuerdo? Donde se nos propuso subirnos al carro o quedarnos fuera. Subirnos al carro es formar parte de la familia Hop Channel, ser un canal oficial de los canales oficiales de nuestra iglesia y jugar con esas reglas, o seguir siendo un canal, un proyecto de radio, televisión, de una unión. Pues bueno, el aceptar esas reglas del juego tenía ciertas implicaciones. Por ejemplo, que toda la producción de radio y televisión ya no la compartimos con medios seculares ni con otros medios cristianos que no sean Hop Channel. Hop Channel. O Radio Adventista. Nuevo Tiempo. Entonces, claro. A ver, Pablo nos ha hablado antes de que estábamos compartiendo con unas 90 y tantas emisoras de televisión y tal, pero todo eso es material que hemos producido hasta la fecha del acuerdo. De la fecha del acuerdo en adelante ya no estamos autorizados a compartir nada. ¿Por qué? Porque hemos entrado dentro de la gran bolsa, del gran almacén de producción de Hop Channel mundial. Entonces todo lo nuestro es de la familia y todo lo de la familia es nuestro, pero las reglas del juego es, ya no podéis compartir con nadie que no emita con la marca de Nuevo Tiempo Hop Channel. Entonces hay gente que esto no lo entiende, se piensa que es un capricho de Pablo o mío, sobre todo mío, y bueno, incluso hay gente que dice barbaridades, ¿no? Ya atacando a la persona. No tiene nada que ver, no es nada personal, o sea, en absoluto, es que nos hemos subido al carro mundial y nos han marcado las reglas del juego. Hay gente que lo ha entendido y nos ha dicho, bueno, o sea, por ejemplo, gente de aquí de España que me dice, oye, pues qué lástima, ¿no? Habrá que buscar, pero hay otros que a veces no lo entienden, otros que no están precisamente dirigiendo nada. Y bueno, pues es una lástima. ¿Se entiende? Es una lástima no el que lo podamos compartir, sino el que la gente no lo entienda. Además, perdón, que interrumpa, pero no es solo que no podemos compartir, sino que ahora tenemos lo que tú dices, tenemos la capacidad de poder sumar producción de ellos, doblarla, subtitularla, traducirla, exacto. adaptarla. Nuestra capacidad de producción se ha multiplicado, porque ahora hay series de televisión que solo nos cuesta el doblaje, evidentemente. Pero claro, ellos nos lo ceden sabiendo que yo no se lo voy a dar a terceros, evidentemente. Y yo lo que produzco también se lo cedo a ellos. Entonces estamos dentro de este mercado cerrado que es Hop Channel mundial. Y de alguna manera lo que hacemos es un poco proteger la marca o tener un canal donde la gente vaya y sea una referencia, ¿no? La idea que se nos ha transmitido desde la conferencia general a través de Brazov, que es su presidente, es que quieren que Hop Channel se convierta en un Discovery Channel. Hoy en día los medios de comunicación, televisión, ha cambiado un poquito, es decir, se ha movido todo a canales temáticos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el Sálvame y me gusta el cómo lo hacen, ¿de acuerdo? De Discovery Max. Yo no sé vosotros, yo hace más de un año o 2 años ahora ya que yo solo veo los canales tradicionales para las noticias y no siempre. Porque en casa tengo la BBC, la CNN, la CBS, la CNBS, Al Jazeera. Y cuando quiero ver algo me voy a Fox, me voy a AXN, me voy a Discovery Channel. Entonces los canales que no solo se han mantenido, sino que han crecido, ha sido el Disney Channel para niños, canales muy temáticos. Y ahora viene Netflix. Entonces la estrategia lógica de nuestra iglesia es que imitemos donde está la demanda, donde está la gente. Claro. Es decir, queremos tener un canal temático, ¿de acuerdo? Si eso no fuera el futuro y la tendencia, ¿cómo os explicáis que Netflix en cuántos años, en 4 años, ya esté presente en más de 160 países? Si no fuera un modelo sostenible de negocio, es decir, que hay cliente que consuma, no habría prosperado de esa manera. Entonces, vamos a invertir en lo que está viniendo. Vamos a subirnos a la hora siguiente. Esta, no digo que la demos por perdida, porque todavía se pueden hacer cosas, pero los fuertes esfuerzos hagámoslo en lo que viene. Entonces, fijaos que hasta ahora estábamos distribuyendo a través de distintas plataformas seculares, ¿de acuerdo? Que nosotros pagábamos y en esas plataformas normalmente se vende la producción. Nosotros nuestra producción la regalábamos gratis. Ahora, a día de hoy... desde luego es gratis. No. Entonces, a día de hoy, fijaos cómo cambió la cosa. He recibido en esta semana 2 llamadas de 2 plataformas nuevas que quieren distribuir nuestros contenidos. ¿Por qué? Por los años anteriores que hemos tenido visibilidad. ¿Os acordáis? Sí. Yo no los he buscado. Los han buscado ellos,
saben que formamos parte de Hope Channel, que es un canal estadounidense religioso tal, y quieren vender nuestros programas a otras televisiones por la calidad del contenido, mensajes, etcétera. O sea, hoy podríamos tener... ¿Pero por qué vienen a nosotros? Porque en otros sitios no pueden comprarles. Lo hemos hablado de siempre, no les podemos vender. O sea, hay gente que se queja, es que lo compartís, pero es que hay gente que me quiere pagar por esto y no les puedo vender. O sea, me dan dinero, cosa que tú no me das. Y no podemos, es que no estamos autorizados. ¿Se entiende esto, verdad? Bueno, en fin. Entonces, claro, no es limitar, es crecer, es fomentar. No, me lamento por la crítica, pero es buenísimo. Tú ya sabes que a nivel de iglesia los miembros no lo entienden, ¿eh? no, Pues yo he escuchado más de un comentario al respecto. Ya, yo sé que sabéis de qué estoy hablando. Pero claro, tú estás viendo una realidad que tienes que ver, como estaba diciendo por ahí, y no tienes que sufrir el silencio. Si vosotros como home media lo podríais explicar mejor a las iglesias de alguna forma, no sé. Cuando las iglesias nos invitan, vamos, lo explicamos y se entiende. Debido al tema de la crisis económica, el Consejo de la Unión tomó un voto allá en el 2012 de que no se hacía visitación regular como se hacía antes, y a no ser que una iglesia nos solicite la visita, no podemos ir a visitar. Es más, para poder que no suponga un gasto nuestra visita, lo que hacemos es, llevamos material y ¿qué cuesta la visita? Pues voy a final de mes, voy a San Sebastián, creo que son 200 euros. ¿Cómo? En BlaBlaCar. En BlaBlaCar. Todo el fin de semana son unos 200 euros, ¿de acuerdo? En BlaBlaCar, hay que hacer publicidad. Y si la iglesia se queda el material y cubrimos 200 euros, no le cobramos nada a la iglesia. Vamos a invitarlos a mi iglesia. Es decir, lo que tratamos es que la iglesia tenga recursos y entienda por qué la Unión está haciendo las cosas como las está haciendo, dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros estábamos preocupados también cuando me hicieron la pregunta, nos miramos y levantamos la mano para votar, nos subimos al carro a ver qué hacemos ahora o qué va a pasar ahora. O sea, que yo fue un salto al vacío. Pero justo ayer se lo decía a Pedro, no sé qué está pasando, sí, sé lo que está pasando, pero desde que dijimos sí, nos subimos al carro, se están abriendo infinidad de puertas, nuevos convenios de colaboración. Ayer estaba un señor de la división, que trabaja en una federación, la Federación Suiza, que trabaja también a nivel de otro grupo de iglesias, donde van a utilizar nuestros materiales para evangelismo, donde han venido a asesorarse, donde otros centros están compartiendo producción con nosotros que estamos doblando, nosotros les estamos enviando para que ellos doblen. Estamos convencidos que es el camino, pero claro, si para nosotros nos cuesta verlo y no vemos el resultado hasta que pasa un tiempo, el hermano de iglesia no lo entiende. Y parece que hay una diferencia entre la unión y parece que lo ideal es hacer la guerra con otro proyecto para la unión, porque no está haciendo nada. Sí que está haciendo. Lo que está haciendo hay mucho. Bastante más de lo que se ve y de lo que podemos contar. Y de hecho, ha hablado de 400 bautismos solo con la verdad en 2 minutos. No hemos hablado de los bautismos de todas las radios, no hemos hablado de los bautismos de otros proyectos, que también los hay. En la Convención Pastoral de 2014 preguntó un pastor, y muy intencionadamente, comparando con otro proyecto. Claro, ¿y cuántos bautismos tiene la radio? Le dijimos, no lo sabemos. Uy, ¿cómo que no lo sabes? Pues entonces, ¿para qué está Home Media? ¿Cuántos bautismos has tenido tú? Este año no lo sé. O sea, ninguno. Por la misma regla de 3, ¿para qué estás tú como pastor? ¿De acuerdo? No es nuestro objetivo. Pero a raíz de eso saltaron otros pastores y dijeron, perdona, en mi iglesia han habido 7. En el otro contamos 42. O sea, si empezamos a sumar, estamos hablando de entre 100 y 200. Yo ya la gente que haga las comparaciones que quiera. A ver, que no se dé más cuenta, 400, que 600 esto más. es el futuro, está claro que esto es el futuro. Ahora bien, yo me refería, ¿no? Porque yo participé en reuniones con estas cosas, Pero no me que la gente no... perdón. En nuestra iglesia Puerto hay 3 o 4 miembros bautizados que han conocido la palabra por Hope Channel o algo así. Sí, claro. Y lo que se pasa es que no es Hope Channel que va a bautizar, entonces no hay un número, pero debería haber un número para poder identificar a las personas que han conocido la palabra
y no el bautismo, pero han conocido. Mismo si no se van a bautizar. Por esas personas puede haber otros contactos. Por ejemplo, su esposa puede se bautizar y no él. Claro. Tiene que haber otra manera de manera. es lo que tratamos de... Pero bueno, en cualquier caso, nos consumiría tanta energía el hacer el tracking, el seguimiento, porque es de alcance global. Y si lo hacemos a nivel local, y cuando digo local ya me refiero regional, de España, igual. Yo creo que son los pastores los que igual que dicen, yo he tenido tantos bautismos gracias a esto, o gracias a aquello, que digan, pues ha sido gracias a esto otro. Y ya está. Pues, no hay ningún problema, si el tema es sumar. La idea es sumar. La idea es sumar. Cuando estaba en Jerez, aún cuando no habían unificado, acompañaba al pastor de esa zona a llevar vuestros programas gratis. Y nos daba a veces casi que rogar allí, o sea, oye, mira, no hace tan bueno, vamos ahora a estudiar, ahora nos quieren pagar. Y yo decía, oye, pero si es gratis, ¿y por qué entonces? Quería haber terminado y media, pero vamos a darle. Venga, va, dale, esto. Seguimos. Aquí un paréntesis, para que veáis, por ejemplo, tenemos firmado un acuerdo con Nuevo Tiempo, ¿de acuerdo? Para... ¿por qué Nuevo Tiempo y por qué Hope Channel? O por qué Esperanza TV o por qué... no sé qué nombre está, ¿de acuerdo? Cada vez hay más canales y lo que pasa que a veces nos vamos enterando, por ejemplo en Ucrania, hay un Hope Channel Ucrania, tienen mucha producción y cada vez mejor y de mejor calidad, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos un acuerdo con Hope Channel, con Nuevo Tiempo, que se llama Nuevo Tiempo porque Hope es la mayor cadena de prostíbulos que hay en Brasil. Entonces, utilizar la palabra Hope o algo así en Estados Unidos también. no se puede utilizar en Brasil. Y de hecho también fue en Nuevo Tiempo... Hope Channel, el canal de... No te quiero. Bueno, que llegaríamos a un target interesante, porque se encontrarían con un producto diferente, pero no es... Entonces, Nuevo Tiempo fue la primera productora, la más grande, de hecho es la más grande que hay a nivel mundial, es la más grande que existe, ¿de acuerdo? Entonces, la Asociación General podía haber adoptado el nombre de Nuevo Tiempo, pero la traducción de Nuevo Tiempo es New Times. New Times es la mayor productora de vídeos pornográficos en Estados Unidos. Entonces, no salimos del círculo. Sí. Entonces, no te suena, ¿no? Mejor. Mejor que no te suene. No analicéis lo que acabo de decir. Entonces, por eso se ha mantenido el nombre de Nuevo Tiempo y Hope Channel. ¿Por qué nosotros nos llamamos Hope Media? Hope Channel ya identifica a un canal, se asocia con televisión. Creemos que el presente ya no solo es la televisión ni es la radio, sino que también es Internet. Pero es que incluso la música también es un medio de comunicación, pero también el cine es un medio de comunicación. Entonces, por eso Hope Media. Pedimos permiso a la Asociación General y tardaron 1 año y medio en contestarnos y entender la marca. Por eso a veces se dice, ¿por qué habéis cambiado? ¿Por qué habéis tardado tanto? Porque seguimos todo el recorrido que hay que llegar. Imaginaos, el Consejo de la Unión se reúne cada 2 meses en España, el de la división cada 4 meses y el de la Conferencia General cada 6 meses. Hasta dentro de 1 año no recibimos una respuesta. ¿Me explico? Muchas veces que la Iglesia quiere tener una respuesta rápida, nosotros también. Somos los primeros. Pero tenemos que recorrer. Una vez tenemos el sí, lo llamamos Hope Media, es la parte de producción. Pero luego están los medios. Nuevo Tiempo, Radio Adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos llamamos Nuevo Tiempo? Porque Hope Channel en España suena, ¿va con J o va con H? Nuevo Tiempo es mucho más fácil en España de poder entenderse. También coincidimos con la producción que tiene Nuevo Tiempo, es en castellano. Ellos emiten nuestra producción. Entonces, nuevamente hicimos todo el recorrido, pedir permiso a la Asociación General para que, primero, a Nuevo Tiempo, cuando tenemos de Nuevo Tiempo la respuesta que sí, preguntar a la Asociación General si nos dejan utilizar el nombre de Nuevo Tiempo España en España. La Asociación General dice sí, pero luego está la división. ¿Por qué os vais a llamar vosotros Nuevo Tiempo y no Hope Channel? Pues hasta que el año siguiente vienen, nos visitan, presentamos, mostramos la realidad que hay en España. Es verdad, tenéis razón, os podéis llamar Nuevo Tiempo. Y sumas 3 años. Y dices, en 3 años tanto cuesta tomar 2 decisiones, a día de hoy sí.
Entonces va a ser Nuevo Tiempo. Sí. En España es Nuevo Tiempo. Es Nuevo Tiempo España. ¿De acuerdo? También porque en el acuerdo que tenemos con ellos, que es no ceder la distribución que ellos nos facilitan, no redistribuirla, ellos actualmente tienen un satélite que cubre toda Europa. Es decir, hoy desde el Departamento de Comunicaciones se podría plantear una estrategia para que los miembros de Iglesia se montaran antenas parabólicas para poder recibir la señal. En España no hay una cultura de parabólica. 2% solamente consume parabólica en España. También creemos que es mucho mejor tener una producción local donde, por ejemplo, se pongan la cuenta bancaria de la iglesia local y los donativos que se reciban vayan a la iglesia local para que el proyecto sea autosostenible. Porque si no, llegará un momento, conforme fluctúa el número de miembros de esa iglesia, que el proyecto no pueda continuar. Entonces tengo que ir a Mamá Unión y decirle: dame dinero porque necesito mantener la emisora de radio o el canal de televisión. La Unión te va a decir: yo no tengo presupuesto para poder mantener tu proyecto. Esa era mi cuestión. ¿Cuál es el porcentaje de dinero de inversión en... Si paramos la grabación te lo digo. Off the globo, en el pasillo. Cuando Cuando hablemos ya del recreo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en la política que aplica de inversión de Hope Channel a nivel de satélites para cubrir todo el mundo. Porque quizás lo que se invierte en satélites, en Hope Channel mundial, hay una antena parabólica por cada 300.000 habitantes en esa zona geográfica. Claro, pues... Pero bueno... Pero son reglas del juego que aceptamos, ¿no? Pongo un vídeo muy rápido de Nuevo Tiempo para que lo veáis. ¿Es este? Se carga ya, ¿no? Está apagado en este. El audio. TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Este canal hace parte de la red Nuevo Tiempo, un multimedio de radio, TV y web que juntos trabajan para que radio, más televisión e personas internet sean alcanzadas. La TV Nuevo Tiempo transmite su señal en portugués y español para las 3 Américas, Europa y Norte de África, sobre América del Sur. Ya llegamos a 1.130 ciudades. Son más de 100 millones de personas que sintonizan nuestro canal. A día de hoy 180 millones. Ellas encuentran educación, valores familiares, salud, noticias, entretenimiento, espiritualidad, programas infantiles y mucho más. Es una programación de calidad, revestida de valores que contribuyen para la construcción de una sociedad más justa y llena de esperanza. Nos encontramos en constante crecimiento y nuestra señal está alcanzando cada vez más ciudades, pues somos un canal comprometido en llevar la mejor programación para todas las personas. La red Nuevo Tiempo sabe que sus Lo he dicho para todos los adventistas, para todas las personas. que seas parte de este crecimiento. Somos la TV Nuevo Tiempo y tenemos un nuevo tiempo para ti. Radio, TV, web y grabadora. Grabadora es productora de música, ¿de acuerdo? Os enseño un mensaje, por ejemplo, de Jorge Rampona, que es el director de Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Hola amigos de Hope Media, estoy aquí en la Universidad Adventista de Perú. Estuve disfrutando estos días con Pablito, un gran amigo. Sé que están trabajando fuerte. Quiero decirles una cosa, desde aquí en Sudamérica admiramos muchísimo el trabajo que ustedes están realizando allí en España. Y quiero decirles, amigos, aunque no nos conocemos quizás personalmente, estamos unidos en una misión. La misión de ayudar a transformar la vida de las personas, la misión de salvar personas. Así que quiero mandarles un abrazo muy grande. Quiero presentarles, soy el pastor Jorge Rampona de Nuevo Tiempo. Así que les mando un abrazo enorme. Muchas bendiciones. Cuiden a este hombre que está detrás del teléfono, cuídenlo mucho. Y cuídense también a ustedes y sigan predicando lindo, con pasión, con calidad, con profesionalismo, porque lo están haciendo muy, pero muy bien. Abrazo desde el corazón y Dios los bendiga. Entonces, pues eso, siempre fuera de tu lugar de origen, se suele valorar más tu trabajo que en tu propio país, donde recibes
Esto es carta a la unión porque ¿por qué ponéis tanta música en radio, por ejemplo? ¿Por qué ponéis música con batería? ¿Por qué no ponéis himnos? Muy bien. Porque hemos hecho un estudio, hemos buscado una radio fórmula para poder alcanzar un público no adventista. Ya, ¿por qué no ponéis sermones todos los días? Justamente porque la programación está preparada para que haya una distinción de cuando comienza el sábado hasta cuando acaba el sábado, para que de forma indirecta o subliminal la gente entienda que es un día distinto a la semana. ¿Por qué no hay himnos todos los días? Porque, por ejemplo, en el himnario antiguo, himnos adventistas, en nuestro himnario adventista hay un himno, y hay un par de ellos que ni siquiera son cristianos. En fin, que al final ¿qué ocurre? Pues, la gente se enfada porque es la que pone el dinero, esto no está llegando, no está cubriendo. Si lo hiciéramos como yo creo que deberíamos hacer, llegaríamos a mucha más gente. La realidad es que cuando estamos emitiendo con una fórmula que hemos estudiado durante muchos meses, ibas al Mercadona de aquí abajo y escuchabas Radio Adventista, porque era mucho más musical. Te ibas a Puerto Gres, en Puerto de Sagunto, entrabas y escuchabas Radio Adventista, y no sabía ni lo que estaban escuchando. Me decía el tonto y le decía, oye, qué buena música tenéis. Sí, no sé qué es, estaba buscando el otro día entre la SER y he encontrado esto y me gusta porque es calmada, tal. A veces tienen mensajitos cortos que van poniendo, pero no molesta. Una microcápsula. Después de 2 cartas a la unión, decimos, muy bien, ¿qué queréis? Este tipo de radio, esa es la radio que tenéis. A los 3 meses reciben las llamadas. Es que la gente ha dejado de llamar. La gente dejó de llamar en cuanto cambiamos a la fórmula tradicional, entre comillas. En fin, vamos con Néstor. Bueno, vuelvo a la pregunta que había hecho Tania, que era, ¿quién responde esto? Pues comentó Pablo que bueno, está Esther, el pastor Urbina y yo en algunas oportunidades, pero la verdad es que nos vemos sobrepasados porque son cada vez más, afortunadamente, las preguntas. Lo que es el proyecto de la verdad 2 minutos en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos comentarios en los que en algunos casos podemos ser capaces de responder, otros no. En algunos son para se sienten molestos por el mensaje. Por ejemplo, si van al vídeo del don de lenguas, van a ver muchísima gente de corte pentecostal muy enfadada porque el mensaje ataca una creencia muy querida. Y bueno, si lo queréis podéis participar, ponernos en contacto con nosotros si os parece un buen ministerio. Pablo decía, podéis crear un ministerio vuestro y poner una cámara y empezar a grabar y sería estupendo. Pero si queréis colaborar con un proyecto ya en curso y que necesita voluntarios, también podéis hacerlo, ¿vale? Tenéis la formación, tenéis el contacto con la gente de la calle, sabéis cómo responder. Si queréis, podéis hacerlo. Lo mismo se podría aplicar para el proyecto que curso, que de momento está en plan autocorregible, porque no daríamos abasto a responder a todas las consultas. Si queréis participar en ese proyecto de estudios bíblicos, también, incluso creando estudios bíblicos. Seguramente veis alguna carencia, ya sea para llegar a los jóvenes, o para los adultos, o para las mujeres, o para los niños, también pueden... En rumano, en catalán, en gallego, no está gallego, en euskera, en portugués. Que si lo queréis hacer, la plataforma está hecha, es poner los contenidos de los cuales sois especialistas. ¿Vale? No... Entonces, bueno, estamos más que abiertos a recibir vuestra colaboración porque somos muy poquitos para proyectos muy grandes. Y igual decís, bueno, es que son 8 empleados. No, 8 empleados deberíamos ser para un solo proyecto y tenemos, ¿cuántos, Pablo? Pues anualmente trabajamos unos 74 o 76 proyectos. Normalmente una productora tiene un mínimo de 16 personas y un canal de televisión. Por ejemplo, en el hormiguero, aunque es cierto que es diario, trabajan 92 personas cada día. Para 1 hora y pico de programa. Entonces, bueno, sabemos que tenéis muy buenas ideas y que mejoraríais muchas cosas que hacemos nosotros
estoy seguro que de lo que habéis visto habéis dicho, y es que lo podríamos hacer mejor así, pues compartirlo. Y seguramente entre todos sumaremos más. Sí, con el manager. Bueno, como os comentábamos antes, la Unión Adventista Española ya tiene a su disposición una nueva herramienta súper chula para poder gestionar la información desde una iglesia, un distrito, una asociación y una unión. ¿De acuerdo? Es decir, todos los flujos de información que se mueven en la parte de tesorería y secretaría de una iglesia. Traslados de iglesia, diezmos, ofrendas, etc. La plataforma que os va a mostrar Néstor está encargado los 16.000 miembros de la iglesia adventista que hay en España. Y cualquier miembro podría acceder para ver sus donativos que ha hecho. ¿De acuerdo? El pastor, por ejemplo, podría acceder a un listado de todos los miembros. El secretario a la parte de secretaría de la iglesia, el tesorero local a la parte de la tesorería local. ¿El presidente puede acceder a todos los datos? El presidente de la Unión Adventista Española no puede acceder a los datos de Pablo Sánchez para ver si ha dado el diezmo o no le ha dado el diezmo. Eso no corresponde al presidente de la Unión Adventista Española. Sí que tiene acceso a otro tipo de información que en tiempo real está disponible para él. El presidente, el secretario, el tesorero o el departamental de comunicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, de cara a los empleados como Pedro, Pablo y yo, podemos acceder a datos de otros empleados. Por ejemplo, si yo quiero contactar con Pedro y no sé su teléfono, de cara a mí como empleado podría saberlo buscando en el apartado de personas. O bien, si quiero saber una iglesia dónde está, podría buscarlo aquí rápidamente. Podría buscar rápidamente la iglesia del SEAS y... ¿Veis? Estamos conectados en tiempo real, es decir, desde un móvil. ¿Veis lo rápido que va? Entonces, en comparación como estaba navegando antes, pues un poco de diferencia. Bueno, esto de cara a un empleado, pero de cara a un hermano de iglesia, Néstor podría saber oportunamente qué es lo que la iglesia ha recibido de sus donaciones. En este caso, este módulo todavía no está activo, pero eventualmente Néstor podrá saber qué es lo que ha recibido la iglesia de sus donaciones, incluso ver las responsabilidades que tiene a su cargo a nivel local de iglesia, como en este caso yo soy un empleado, las entidades a las que pertenezco, en este caso soy un miembro de la iglesia del SEAS, está registrado de dónde provengo, y entonces luego para estadísticas a nivel de la unión es muy interesante saber de dónde el flujo de hermanos, cuántos hermanos vienen de Argentina, cuántos hermanos se han ido, para reformular estrategias. Es muy difícil crear una estrategia a nivel de iglesia si no tenemos información, y esta herramienta precisamente ayuda a eso. Aquí solo estoy mostrando la parte de personas, pero a nivel ya de... Si yo fuera tesorero, me aparecería herramientas diferentes con las que yo puedo cargar los gastos de la iglesia local, cuánto dinero ha gastado un departamento u otro. Incluso tener un pastor, cuando sois pastores podréis ver el listado de los miembros de la iglesia para poder visitarlos, para poder llamarlos. Incluso el secretario de iglesia podrá hacer los traslados de iglesia, y todo eso se puede hacer en tiempo real. Entonces no hace falta ya enviar el correo postal que el otro, con la tarjetita para que el otro responda, y que se pueden agilizar mucho más los procesos. ¿Para qué? Para que podamos dedicar menos tiempo en cuestiones de burocracia administrativa y dedicarnos más a lo que nos interesa como iglesia, predicar el Evangelio. Este es un poco el... Dicho de otra manera, todo lo que os han enseñado de administración de iglesia, tesorería, secretaría, las bases serán las mismas, pero las formas cambiarán. De hecho, en el curso nos han dicho que sí. Eso es. Ya no nos enseñaron algunas cosas porque dijeron que no es necesario. Porque con este nuevo estado de la plataforma cambiará el procedimiento. Esto es lo que hacemos por las noches. Cuando llegamos a casa, cuando hemos terminado de producir todo el día, estamos aburridos. ¿Qué hacemos? Qué felices sois. Bueno, que sepáis que esto se está negociando y aplicando a nivel internacional también. La Conferencia General está interesada en este proyecto. Entonces, tenemos unos materiales más. Tengo 2 CDs de música que los voy a dar a las 2 personas que han preguntado valientemente
Luego, ¿cuál de vosotros sois rumanos? Servidor. ¿Solo dos? Tres. Hay uno más. Vale. Os dejo también una sesión para que podáis compartir, utilizar. Bueno, pues Repito, no corto es vídeo. para vosotros, Saludo, lo partiré en para que dos. podáis utilizarlo